Hola a todos y bienvenidos al primer episodio piloto de los podcasts de Polyglot Project. Hoy estrenamos sección con este podcast, que será el primer episodio de los muchos otros que estarán pronto por llegar. El objetivo de este podcast es dar a conocer la historia de cada uno de los invitados futuros que tendremos en el programa, para que podamos aprender de sus vivencias, de sus formas de ver la vida y para que sobre todo podamos conectar y empatizar con ellas. Este primer episodio del podcast va a ser un poquito distinto, porque no tendremos un invitado, sino que voy a ser yo misma que os explique mi historia para que podáis conectar conmigo y conocer más sobre este proyecto y los motivos que me han llevado a crearlo. ¿Quién es Alexandra Pop? Alexandra Pop es oficialmente graduada en traducción e interpretación con especialidad en inglés y alemán. Sobre todo amante de los idiomas desde muy pequeña y de ahí que me he estado dedicando desde mis 15 años prácticamente al mundo de la educación, sobre todo de la enseñanza del inglés y del alemán. Y bueno, pues a fecha de hoy sigo involucrada con el mundo de la educación, pero a la vez me dedico a nivel profesional pues a otros ámbitos que me interesan, como por ejemplo la gestión de eventos, y también estoy desarrollando de forma paralela mis propios proyectos, que bueno, uno de ellos es Polyglot Project. Soy nacida en Rumanía, pero en Transilvania en concreto, pero soy de nacionalidad húngara y rumana a la vez. Mi madre es húngara y mi padre es rumano. ¿Cuál es tu historia? Me gusta decir que mi historia en realidad empezó en mi país natal, en Rumanía, Transilvania. Y empezó en un momento en que yo era muy joven y creo que empezó en un momento en que mis padres tomaron la mejor decisión que pudieron tomar jamás como padres, que fue apuntarme a una guardería y escuela alemanas. Entonces, también tengo que decir que mi historia, pues como he dicho, ha empezado en Transilvania, Rumanía, y ahora os estaréis preguntando, pero ¿cómo es que has nacido en Rumanía, Transilvania y fuiste a un colegio alemán, una guardería alemana? ¿Acaso has emigrado a Alemania o has empezado a vivir en un país que no sea el tuyo? Pues no. Esto básicamente... El hecho de que haya una escuela o guarderías alemanas en mi país, pues se debe a motivos simplemente históricos. Y es que Transilvania, pues como muchos de vosotros debéis ya saber, antiguamente formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Y tras la Guerra Mundial, la Primera Guerra, se separó y bueno, Transilvania pues fue ocupado por Rumanía. Entonces una minoría húngara, diría que en torno a unos 3 millones, se quedaron en territorio rumano. Entonces la presencia de los alemanes sigue siendo muy importante también en el territorio de Rumanía debido a estos motivos históricos, sobre todo. Por otra parte, aparte del factor clave que yo pienso que la guardería y la escuela alemana han tenido en mi vida, creo que también recuerdo dos otros factores, dos otros momentos que han sido, diría que casi cruciales en mi vida, o fueron los momentos en que, tras unos años de reflexión, me di cuenta que tenía pues un interés por los idiomas, una facilidad por los idiomas que no era natural para todo el mundo. Entonces, creo que estos dos factores o momentos fueron, desde muy pequeña, me gustaba mucho ver la tele. Entonces, claro, en esa época no había ni smartphones, ni tabletas, ni estuvimos tan expuestos a la tecnología como los niños hoy en día. Entonces, ¿qué teníamos? Pues la tele. Yo veía muchísimo la tele. Pero veía la tele, en concreto veía unas series en el canal Cartoon Network y veía las series pues en idioma original que era el inglés, sobre todo el inglés americano.
porque como ya podéis imaginar, pues Rumanía, al no ser un país muy rico, de hecho es uno de los países más pobres de Europa, pues no doblaba sus series extranjeras. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tú veías una serie en idioma original inglés. Más adelante sí que empezaron a instaurar subtítulos, pero eso ocurrió mucho después. Entonces, yo de pequeña veía muchísimo Cartoon Network, sobre todo programas como Scooby-Doo, The Powerpuff Girls, es decir, las supernenas, y todo en inglés. Entonces, la exposición al inglés era continua, era diaria, y no os creáis realmente que yo entendía lo que hablaban, para nada. Era simplemente exposición continua, día tras día, que con el tiempo me ha hecho irme familiarizando con cómo sonaban las palabras, la entonación, las frases hechas, las expresiones, de todo. Y otro momento crucial que recuerdo en mi vida era, también de pequeña, mi madre me compraba unas revistas para colorear. Y eran unas revistas de anime manga de Sailor Moon, la línea Sailor Moon. Y yo recuerdo que pues como cualquier otra niña normal, estándar, que haría con una revista de colorear, pues pintaría, ¿no? Pues lo que te vienen, los dibujos que te vienen en blanco y negro, pues lo suyo hubiera sido colorearlos. Pero en mi caso, pues yo no fue eso lo que hice. Fue una cosa totalmente distinta que quizá ni te esperarías. Pero bueno, que en esa época, debido a tanta exposición al inglés, yo empecé a medida que iba pasando de página en mi revista de Sailor Moon, pues según los dibujos que salían, yo iba apuntando arriba, abajo, mi pequeña historieta que aplicaba a los dibujos que veía en cada página. Y que con cada página pues iba pasando, iba apuntando una frase, 2 frases, 3 frases, e iba narrando mi historia a medida que pasaba de cada página. Y esto lo hacía en inglés. Pero la parte fuerte realmente es que yo ni siquiera sabía inglés. O sea, yo no sabía inglés. Me había acostumbrado a cómo sonaba. Llevaba mucha exposición detrás, pero no hablaba el inglés. Simplemente articulaba algunas palabras y pues tal y como las escuchaba, yo las apuntaba en mi revista. Y de hecho recuerdo que apunté un día Once Upon a Time, era así una vez, en inglés, y lo apunté tal y como sonó o tal y como lo escuché yo. Entonces lo apunté mal, obviamente. Pero la otra parte fuerte es que yo en esa época ni siquiera sabía escribir en mi propio idioma. Había aprendido a escribir o a hacer garabatos, que digamos, en las libretas con mi madre, pero no había aprendido. Entonces, en base a lo que aprendía con mi madre, pues también lo iba aplicando a la hora de crear mi cuento de Sailor Moon. Y claro, en base también a lo que iba escuchando en inglés en Cartoon Network. Entonces yo lo escribía. Creo que estos dos momentos fueron cruciales para más adelante darme cuenta que esto, pues que tengo una facilidad por los idiomas que quizá no es lo más normal, pero que tampoco me vino natural, que digamos, simplemente fue debido a la exposición y debido a otras fuentes a través de las cuales aprendía a escribir, por ejemplo, pues todo eso se plasmó en la creación de mis historietas, pues mal escritas, obviamente. Entonces, a mis 7 años empecé en un colegio alemán, ahí en Rumanía. Y bueno, pues en ese colegio pues aprendíamos todas las asignaturas en alemán, las matemáticas en alemán, química, física, todo, biología en alemán, excepto pues idiomas extranjeros como por ejemplo francés o el inglés mismo, o el rumano, pues eso obviamente que no. Pero allí
pienso que la escuela alemana fue un gran punto importante en mi vida que me ayudó a ser la persona que soy hoy en día. Entonces, a los 15 años, mi vida dio un giro de 180 grados, me atrevería a decir, y eso ocurrió debido a que mis padres se divorciaron y pues mi madre se decidió, bueno, ir del país y vino a España, que eso es donde vivo a fecha de hoy. A mis 15 años me mudé a España, donde pues aparte de tener que aprender el español sí o sí, me vi obligada a aprender un segundo idioma que bueno, era nada más ni nada menos que el catalán. Porque mi madre, pues mira, vino a Cataluña, en concreto a Barcelona. Entonces, aquí, a mis 15 años, me di cuenta realmente de que los idiomas me salvaron la vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegué, ocurrió una cosa que fue que el hecho de conocer tantos idiomas y realmente los sabía hablar a un nivel muy bueno. El inglés lo hablaba muy bien, a un nivel B2 a mis 15 años aproximadamente. El alemán igual. El húngaro y el rumano, que aquí mismo no cuentan mucho, pero los hablaba muy bien. ¿Qué pasó? Pues que debido a esta facilidad que ya tenía por los idiomas, aprender el español se me quedó corto. Y el catalán aún más. Y el catalán aún más porque se parece muchísimo al rumano. Un rumano aprende súper rápido el catalán. Y eso es verdad. Lo he visto y familiares míos que viven aquí lo hablan igual de bien o mejor que yo. Entonces, hay esta facilidad innata, me atrevería a decir, por los idiomas. Entonces, ¿los idiomas me salvaron la vida? Sí, porque en el momento en que vine a España y empecé el cuarto de la ESO, recuerdo que fue un momento crucial también en mi vida, porque la integración en el colegio, con los profesores, en la nueva cultura, me fue muy fácil. Se me hizo fácil, ameno, y bueno, pues ocurrió muy rápido. Entonces, yo casi que me atrevería a decir que en los primeros de 3 a 6 meses estuve prácticamente al completo integrada en la nueva cultura, porque estuve rodeada en todo momento de gente de habla catalana, hablaba en casa español con la nueva pareja de mi madre y bueno, pues hablaba el español también muchísimo, también en el colegio, pero sobre todo el catalán. Entonces me integré muy fácilmente, mucho. Cuarto de la ESO, pues se me quedó un curso muy corto y de hecho recuerdo que a finales del curso llegué a sacar mejores notas en lo que era la gramática española y catalana que la gente local. Entonces, realmente en ese momento estuve bastante orgullosa de mí misma. No por nada, simplemente por haberme superado como persona, como estudiante y como, bueno, pues como una cría que recién se acaba de cambiar del país, ¿no? El año siguiente empezó el bachillerato y bueno, pues decidí por X motivos empezar el bachillerato humanístico. Obviamente, pues humanístico por una parte porque, bueno, por esta facilidad que tenía por los idiomas y porque me dijeron pues que en el bachillerato humanístico hacías otros idiomas como por ejemplo los clásicos, latín y griego. Y bueno, pues en eso yo estaba muy segura de mí misma. Pero por otro lado también me echaban atrás los otros tipos de bachillerato, como el científico, por ejemplo, el social, porque como aún me sentía limitada a nivel lingüístico, pensé, no posees el conocimiento suficiente para hacer asignaturas más complicadas. De ahí que es mejor meterte en un bachillerato humanístico, porque ahí vas a hacer latín, griego, otros idiomas para los cuales no necesitarás tanto del español y del catalán. Como por ejemplo, en mates o en química, pues yo necesitaría hacer mates en catalán, química en catalán. Entonces, lo que es el lenguaje técnico en catalán aplicado a un sector muy concreto como la química o la biología, pues aún en ese momento pensé que me venía grande.
Y dije, bueno, pues haremos este bachillerato. Entonces, bueno, debido a esta elección que tomé en esa época, pues también decidí, pues en base a las notas que saqué en la selectividad en esa época, escoger una universidad y una carrera muy concreta, que era nada más ni nada menos que traducción e interpretación con especialidad en inglés, porque en esta época ya dominaba más el inglés que el alemán lo he ido perdiendo un poquito más, porque no lo practiqué tanto tras haberme mudado de Rumanía a España. Y bueno, pues decidí optar por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Bueno, entré con una nota de corte bastante buena y allí pues en Barcelona hice mis 4 años de carrera. Recuerdo que en el segundo año lo que me ayudó muchísimo fue una estancia en Alemania que pude hacer, porque de hecho la universidad te obligaba en esa época. Y me fui un trimestre, el primer trimestre del segundo curso, me fui a la antigua capital de Alemania, que es Bonn. Y allí durante 3 meses, no me cansaré jamás de repetirlo, en 3 meses volví a ganar muchísimo el alemán, lo volví a practicar porque estuve rodeada, obviamente las 24 horas por la tele, cuando ibas al súper, en la universidad, estuve rodeada del idioma constantemente. Y yo obviamente no hice lo que hicieron la mayoría de los universitarios, que es ir con sus grupitos de españoles o de gente con quienes tenían afinidad y con quien podían conversar en el mismo idioma. Yo de hecho hice todo lo contrario. Yo intenté mezclarme con gente local, lo máximo que pude, obviamente, y exponerme al idioma al máximo posible, porque yo supe en ese momento que yo me fui a Alemania con el objetivo de mejorar mi alemán, porque yo ya sabía que tenía un buen nivel que quería recuperar a toda costa, y eso lo tenía más claro que el agua. Entonces, estos momentos fueron muy importantes en mi vida, pienso, y bueno, pues creo que como he ido diciendo, que a nivel laboral, desde mis 15 años, desde muy jovencita, me he estado dedicando al mundo de la educación. Obviamente a los 15 años pues fue un trabajo remunerado a bajo coste, pero que he ido haciendo de profe particular al principio, hasta pues después de acabar mi carrera pues empezar a dar clases de forma oficial en escuelas de idiomas, sobre todo a niños, empezando por 9 meses, adolescentes hasta adultos y cubriendo varios niveles, prácticamente todos los niveles, tanto en inglés como en alemán. A nivel laboral, además, aparte de dar clases y estar metida pues, en estas escuelas de idiomas, he estado 5 años también desarrollando contenido didáctico para una franquicia que era una escuela de inglés aquí en España, que tiene sede aquí en España. Y bueno, gracias a estos 5 años de experiencia en esta empresa, pues he adquirido muchísimos conocimientos, tanto técnicos como, bueno, pues lingüísticos en inglés. Y bueno, he trabajado también con desarrollar el contenido para entornos virtuales. He trabajado con realidad virtual. También me he formado en otros tipos de enseñanza, que es la enseñanza del Flipped Classroom, que bueno, esto es algo distinto que al final no he aplicado tanto, pero que está allí y es una opción muy interesante a considerar para mis futuros proyectos también. Y bueno, pues a fecha de hoy me sigo formando en varios ámbitos porque soy una persona muy polivalente. Me interesan muchos temas. Siempre pienso, me interesan tantos temas que en el fondo siento que no me interesa nada. O sea, es una cosa muy extraña porque me suele pasar cuando te preguntan ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? Pues es una pregunta que me cuesta horrores contestar, pero de verdad, me cuesta muchísimo contestar. Pero a la vez que parece que no tengo ningún interés, tengo muchísimos. Me interesan muchos temas. Entonces intento formarme en el máximo de
ámbitos que pueda, pero que también me sirvan a nivel profesional. Pero la verdad es que nunca, durante estos años que han pasado, nunca me he desligado del mundo de la educación. De alguna manera u otra, siempre he estado vinculada siempre a los idiomas y a la educación, porque al final es lo que es mi vocación, es lo que se me da bien y es en lo que soy buena. ¿Cuáles son tus objetivos? Si fuera por mí, sinceramente estaría viviendo en una casita en medio del campo, idóneamente en un punto intermedio entre zona montañosa y la playa, porque ya ves tú, ahora en verano en España refrescarnos es lo primero que se nos ocurre tras un día largo y acalorado. Sobre todo me gustaría estar alejada del ajetreo de la ciudad, del ruido, bueno, básicamente estar tranquila y lo más importante es estar conectada con la naturaleza. Pero como esto simplemente es la teoría o es un sueño que a fecha de hoy no puedo cumplir, a la hora de la verdad y en el mundo real, teniendo en cuenta mis circunstancias actuales, me gustaría seguir trabajando en mis proyectos, tanto en Polyglot Project como en otros que tengo en mente y que bueno, están allí cociéndose en el horno. Claro, ahora hablo ya tanto a nivel profesional como personal. A nivel personal también me gustaría mucho seguirme desarrollando en varios ámbitos, seguirme formando en los idiomas, conocer culturas, viajar por el mundo. Es una de las pasiones y los sueños que tengo, es viajar, conocer culturas, me encanta. Es algo que siempre ha estado allí, de lo cual no he estado muy consciente, pero siempre ha estado allí bajo mi corazón escondido y realmente viajar es algo que me gustaría mucho. Entonces, gracias a bueno, pues este interés, esta afición que tengo por los idiomas, las culturas y por querer viajar, conocer el mundo, pues me encantaría pues seguir ayudar y seguir ayudando a la gente a que aprenda nuevos idiomas de la manera más fácil y práctica posible, con el fin de que conozcan culturas, de que se puedan integrar igual de fácil que lo hice yo en la cultura de aquí de España, por ejemplo. Entonces, bueno, pues a nivel de viajes, pues me encantaría viajar a lugares recónditos del planeta. Esos lugares que pues cuando vas a Google y buscas qué ver en tal sitio, que no aparezca en esa lista que tú buscas, pues ahí es donde a mí me gustaría personalmente ir. Y viajar ligera, sobre todo, me encanta viajar ligera. De hecho, fue mi pareja que me enseñó a viajar ligera, sin maletas, sin cosas innecesarias y pesos extra que realmente solo te son un lastre. Y bueno, pues viajar ligera. Me encantaría algún día, de hecho, hacer una ruta por todo el mundo sin volver a pisar el país y conocer nuevas culturas y hacerosla conocer a vosotros a través de estas experiencias. Eso es lo que me gustaría mucho también. En un futuro me gustaría sinceramente llegar a un punto en que esté satisfecha conmigo misma, con lo que he conseguido y lo que vaya a conseguir en el futuro, tanto a nivel profesional como personal. Entonces, como he dicho antes, me encantaría muchísimo vivir en una casita en medio del bosque, en medio de la naturaleza, rodeada de muchísimo verde, sobre todo, cerca de la montaña y de la playa. También me encantaría en mi casita tener mi gimnasio con paredes acristalados, con vistas a la naturaleza y una mini terracita delante para que cuando me apeteciera pues pueda salir y hacer mis estiramientos allí. Y obviamente pues me gustaría tener todo esto junto a mi pareja, que es mi gran apoyo en la fecha de hoy, y mi perrito, que también necesita su espacio para correr libremente. Y bueno, pues no sé, creo que me he dejado la piscina, pero
Ya decía yo, algo me estoy dejando y es la piscina, hombre. Si estás en España necesitas una piscina porque tal y como van subiendo las temperaturas, pues es muy necesario un chapuzón. A nivel de deportes, también me encantaría seguir desarrollándome. Por esto me refiero a que, bueno, pues el deporte es una parte muy importante en mi vida. Intento practicar deporte, si no cada día, pues maximizar la actividad física, porque, bueno, pues en la vida ya vamos lo suficientemente ajetreados como para intentar combinarlo todo de la mejor manera posible. Y bueno, si yo soy sincera, sí que hay un deporte que me gustaría mucho retomar, que es lo que yo practicaba de pequeña y es la esgrima, con especialidad en espada. Me haría muchísima ilusión algún día poder volver a tener la oportunidad de practicarlo, porque cuando yo era pequeña, pues sinceramente no valoré lo suficiente lo que tenía. De hecho, cuando era pequeña recuerdo de haberme quejado porque me hacían correr demasiado y fijaros que a fecha de hoy pues llevo bastantes kilómetros corridos en el sentido de que he tenido mi temporada en que corría mucho, hacía carreras y bueno, pues es todo lo contrario. Yo en ese momento pues decidí dejar esgrima por varios motivos, porque no podía compaginar pues mi vida académica con eso. Y porque, bueno, pues lo he ido dejando y debido a que me mudé a España, pues lo tuve que dejar. Pero esgrima es un deporte que me encantaría volver a practicar y a mi pareja se lo he dicho varias veces, un día lo voy a hacer. Entonces, otras cosas a nivel de deporte, pues me gustaría mucho seguir probando varios deportes con mi pareja, porque los dos somos muy versátiles, nos gusta mucho la variedad y no nos gusta mucho saturarnos demasiado con algo. Entonces, no hay un deporte que practiquemos cada día. Sí que hacemos entrenamiento de fuerza cada día, o al menos 3, 4 veces a la semana o 5, pero lo vamos variando y lo vamos combinando con otros deportes. Por ejemplo, ahora estamos más puestos con la escalada deportiva y bueno, con el vóley playa. Ahora en verano se está muy bien, entonces así nos ponemos un poquito morenos y todo. Y bueno, por otra parte, algún día espero realmente poder convencer a mi pareja de que vaya a jugar conmigo al tenis, porque lo pienso fundir. Él me fundió en el pádel, pero yo lo voy a hacer con el tenis. Aparte de todo esto, pues a nivel personal, y sigo un poquito con el tema de los deportes, hay una afición que tengo y esto es el gimnasio, el culturismo. Me gusta mucho el entrenamiento de fuerza. Y bueno, pues la verdad que llevo muchísimos años yendo al gimnasio, pero también me gusta mucho comer. Entonces, claro, sin dieta no hay resultados en el gimnasio. Entonces, la cuestión es que en algún momento, cuando sea idóneo, es uno de los sueños o es algo que me queda pendiente de hacer. Y es salir a competir en culturismo, en fitness, vaya. Entonces esto es algo que me encantaría. Pero para ello, pues obviamente se necesita mucha constancia y sobre todo disciplina. Y estar mentalmente preparado para ello, porque es un proceso largo, diría que tedioso, pero tienes que estar muy enfocado. Entonces, si tienes varias otras preocupaciones en la vida, eso no compagina con ese otro estilo de vida que debes llevar para competir en culturismo. Entonces, eso es algo que tengo ahí, un poquito pospuesto, pero sigue pendiente. Por otra parte, un lado que muy pocos conocen de mí, de hecho creo que es únicamente mi pareja y mi madre, es que soy amante de los animales, sobre todo de los perros. Yo he crecido en un país, en Rumania, donde hay muchísimo abandono animal. Hay muchísimos perros callejeros vagando y deambulando por las calles de las diferentes ciudades, por los campos, y están en pésimas condiciones. Entonces, claro, yo cada vez que voy a mi país
y de hecho mi pareja las últimas veces que vino conmigo también se dio cuenta, se me parte el corazón. Soy capaz de arrancar a llorar con ver a un perro en la calle y soy capaz de irme al súper a comprarle un trozo de jamón, un trozo de pan, una botella de agua, un tupper para ponerle agüita para que ese perro pues no pase hambre ni sed. Soy capaz de hacer todo eso. Entonces, debido a esto, uno de mis grandes sueños, tras haber cumplido otros objetivos en la vida, porque este sueño depende plenamente de otros factores, es crear una ONG de perros en mi país natal, que es Rumanía, que es donde más necesidad hay para proteger a los animales. Entonces este es un sueño que muy pocos conocen de mí y ahora vosotros sois unos de ellos. ¿Qué es Polyglot Project? Desde que tengo uso de la razón, siempre he tenido una facilidad, yo diría que casi innata por los idiomas. En realidad, yo ni siquiera me había dado cuenta de ello. Simplemente me di cuenta a medida que la gente me iba diciendo, wow, qué acento más bueno tienes. O en España me decían, ay, ni siquiera tienes acento de fuera. ¿Cómo puede ser eso? Ay, qué inglés más bueno. ¿Eres inglesa? ¿Eres alemana? Me preguntaban de todo. Me decían que soy de todas las nacionalidades, menos las que realmente soy, que es rumana y húngara. Al final parecía que soy de todo menos lo que aparento. Y la gente me decía, por la cara te diría que eres de fuera, pero por el acento en español y en catalán diría que eres española o catalana, prácticamente. Entonces, pues debido a todos estos factores y mi facilidad por los idiomas, los conocimientos que he ido adquiriendo, la experiencia que he ido sumando a lo largo de estos años en mi proceso, en mi recorrido como profesora, como desarrolladora de contenidos didácticos, todo esto me ha ayudado a ver que en el mundo hay una necesidad, hay una necesidad que creo que a día de hoy no se acaba de cumplir o no se acaba de cubrir, que es enseñar idiomas, aprender idiomas de forma fácil y sobre todo práctica, amena. Que aprender idiomas no puede ser un suplicio, no puede ser una tortura. Entonces, Polyglot Project nace como mi sueño de querer plasmar mi pasión por los idiomas y querer ayudar a la gente que quiera aprender estos idiomas o los idiomas que quiera. Pero lo que pretendo con Polyglot es que este aprendizaje sea fácil, ameno, flexible, útil para algún fin. Entonces quiero hacer ver a la gente que aprender un idioma no es un suplicio, no tiene que ser una tortura, no debe ser difícil. Es que no debe serlo, debe ser natural. Y casi me atrevería a decir que el aprendizaje de un idioma debe empezar por ser inconsciente. Por esto me refiero a que debe ser un aprendizaje. Tú debes aprender un idioma sin que te des cuenta realmente de que estás aprendiendo, de que estás estudiando, de que a medida que vas escuchando una canción en inglés, esas palabras, esa entonación, ese acento, ese vocabulario, cómo suena todo, se te va quedando. Pero para eso hace falta la repetición. La repetición es muy importante y la constancia, la frecuencia es muy importante. Estar expuesto a un idioma de forma constante, diaria, es muy importante. Por más que no lo entiendas, no importa. Es así como debe ocurrir. Entonces la filosofía de Polyglot se basa en lo que nosotros llamamos la inmersión 360 grados. Con esto me refiero a que para aprender un idioma debemos cubrir las 4 vertientes que el aprendizaje engloba. Y estas vertientes pues son 4 factores, 4 elementos en los que se sustenta un aprendizaje efectivo. Y todos son igual de importantes. Por una parte,
os voy a mencionar los cuatro. Las cuatro vertientes serían idiomas, que engloba aquí sobre todo, tenemos un aspecto muy importante que es la gramática y mucha gente la infravalora, las culturas, los viajes y la comunidad. Estos cuatro vertientes son los que sustentan la base, la filosofía de Polyglot, que es la inmersión 360. Los idiomas, como he comentado, una parte fundamental dentro del apartado de los idiomas es la gramática. Es la base que, por desgracia, es muy necesaria para que puedas aprender un idioma de forma coherente y la puedes aprender y la puedas hablar de forma correcta. Es así, a mucha gente no le va a gustar. Mucha gente me va a decir, yo puedo aprender el idioma solo escuchando. El idioma de la calle, lo que muchas veces me decía mi madre, el idioma de la calle. Sí, puedes aprenderlo, pero si tú quieres conseguir hablar un idioma de forma correcta, hacerte entender en una circunstancia, en una situación comunicativa concreta, debes aprender la gramática, debes dominar la gramática, te guste o no te guste, es así. Por otra parte, otro sustento de la inmersión 360 de Polyglot es las culturas. Esto es algo que he aprendido durante mi carrera, haciendo la carrera de traducción e interpretación, sobre todo la interpretación, que es transmitir un mensaje de forma coherente, cohesiva, de un idioma a otro. No es traducción literal, es transferir un mensaje de un idioma a otro teniendo en cuenta todas las características culturales de un idioma, de una cultura y la otra. Entonces, pienso que para que un aprendizaje de un idioma sea efectivo y útil, tú para aprender cualquier idioma debes conocer la cultura del idioma en cuestión que te interesa. ¿Tú quieres aprender el inglés? Pues para aprenderlo bien debes conocer todo lo que es la cultura inglesa. Los británicos, los irlandeses, los americanos, etc. Lo debes conocer. Por otra parte, otra de las vertientes que sustenta la filosofía de Polyglot son los viajes. Obviamente, lo aprendido hay que ponerlo en práctica, ¿no? Si no, ¿para qué aprendes un idioma? Al final, yo aprendo algo con un fin y esa finalidad es la finalidad práctica. Primero aprendes la teoría y luego la pones en práctica. Pues la mejor forma de hacerlo es viajando al país destino donde se hable el idioma que a ti te interesa. Esto ayuda a que te expongas a la cultura, a que te expongas al idioma en cuestión, pero rodeándote en todas sus vertientes de ella, por la tele, yendo a comprar al supermercado, escuchar a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo hablar en alemán o en inglés o en chino o el idioma que te interese. Eso es muy importante porque eso es la inmersión. Eso es una inmersión efectiva y es muy importante. Y por último, la comunidad. Es la última vertiente que forma parte de la filosofía de Polyglot y es muy importante que te des cuenta o que nos demos cuenta que hay más personas como nosotros, que hay más personas que se encuentran en nuestra misma situación, que pasan por lo mismo en la vida, que tienen los mismos intereses, las mismas preocupaciones, los mismos problemas que nosotros. Ya sea por ejemplo, que quieren aprender el mismo idioma que tú, para viajar simplemente por ocio, para superarse a nivel personal o con un fin un poquito más práctico que es para irse con fines laborales, para emigrar a otro país, para poderse integrar dentro de la cultura destino de forma efectiva. Aunque muchas veces parezca que la situación puede con nosotros, que la situación nos sobrepasa, que no podemos con ello, debemos saber que no estamos solos. Y por eso Polyglot Project somos todos. Así que Polyglot Project, de forma resumida, lo será todo. Y quiero, sobre todo, que sea un sitio que una todos los idiomas, todas las culturas y todas las personas que tengan los mismos intereses, las mismas inquietudes, pero que reunamos todo en un mismo lugar.
Y yo creo que hasta aquí ha llegado este primer episodio del podcast de Polyglot Project. Tranquilos, que si os habéis quedado con ganas de más, de conocer más de mi historia, ya os iré contando más detalles sobre mí. Y en los siguientes episodios posteriores y vídeos del canal ya tendréis más información si realmente os interesa. Espero que con este pedacito de mi historia pueda ayudar a muchos de vosotros a ver la importancia que tienen los idiomas y la cultura. Y espero seguir ayudándoles también con Polyglot Project. Quiero acabar diciendo que cualquiera es bienvenido al podcast. La idea es hacerlo tanto presencial como online para los quienes no puedan venir. Así que ya sabéis que si os apetece participar y que más gente conozca vuestra historia, vuestras experiencias y vuestra forma de ver la vida y experiencias por la vida, me podéis contactar a través del correo electrónico o a través de las redes sociales de Polyglot Project, que tendréis en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio.